¿Puedo compartir pantalla ya o esperamos un poquito? No, pues yo creo que podemos comenzar, ya son las 6:03 ya, y si llega alguien atrasado o tarde, yo lo acepto y así Ya se esperemos hace más fácil. unos 2 minutos y Ya, pues, partimos. perfecto, como No tú sé quieras. si, bueno, de nuevo agradecer igual la invitación por la clase. Espero que los chicos haya quedado un poco claro. Es extenso el tema de extremidad en general, extremidad inferior, o sea, hay muchos temas que van a quedar en el tintero, pero siéntanse igual independiente a la clase de ahora, con la confianza de repente si tienen alguna duda, pregunta más adelante, o enviar algún correo o ponerse en contacto con el profesor Bernardo, no hay ningún problema, yo estoy abierto a cualquier consulta, un poco desde el área tanto kinésica como lo que se puede trabajar en equipo con terapia ocupacional también. Así que es más o menos la dinámica que estamos trabajando actualmente en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Puerto Montt. Así que hemos andado bastante bien el trabajo en equipo y eso es lo que se viene y es lo que va a quedar, o sea, el trabajo ya transdisciplinario, así que es importantísimo que nos vayamos conociendo entre todo el equipo. Sí, es importante lo que dice Roberto, ya más que de repente buscar la diferencia entre lo que hace un kinesiólogo y lo que hace un terapeuta ocupacional. Mi impresión es que es mucho más significativo ver qué es lo que podemos hacer en conjunto, ¿ya? Y es ahí donde se producen los resultados más significativos y más ricos en general para los pacientes en términos del impacto de lo que nosotros podemos generar en conjunto, ¿ya? Entonces, y eso es importante ya que ustedes lo tengan presente ya, sobre todo cuando ya están en un par de meses más próximos a salir a las prácticas o los internados respectivos, ¿ya? Más que buscar diferencias, busquemos de qué manera podemos trabajar en conjunto en pos de lo que queremos, y eso es un llamado importante que quiero que en el día de hoy además le quede claro, ¿ya? Sí, es importantísimo y ha costado, pero Ujú, imagínate que el hospital antiguo hace 6 7 años era un servicio aparte, o sea, había un solo terapeuta ocupacional, dos, ujú, y con el hospital nuevo, o sea, nos abrió la mente a todos y el kinesiólogo también ujú, encerrado en su box o en el gimnasio, costó los primeros 2 3 años en ujú, ver este complemento y este trabajo en ujú. equipo, pero al día de hoy eso se ha demostrado y todo en beneficio del paciente. Sí, tal como dice Roberto, yo, bueno, me tocó un poco estar en esa generación donde había un poco de una pugna ya de qué es lo que hacías tú, qué es lo que hacíamos nosotros ya, pero hay que tener la madurez personal y profesional de construir por sobre todo, ¿ya? Y no caer en juegos que tienen que ver muchas veces con un tema de ego, ya que la verdad que no construyen o no favorecen en nada, ya, pero sí es mucho más significativo la actitud de colaborar y de compartir lo que uno hace, ¿cierto?, con el otro, porque en este trabajo de compartir es donde salen muchas veces las mejores ideas, ¿ya? En pos de lo que se va a hacer. Exacto. Así que eso, preparando un poco a lo que se viene, a la parte más práctica, ¿cierto? A lo que es la práctica clínica, o sea, el concepto que está y que tienen que irlo ya de a poquito vivenciándolo. Ujú. Así que eso, yo creo que estamos Perfecto, como tú quieras. ya, vamos viendo. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, se ven unos Ya. archivos, sí. Sí, voy a dar unos archivos más que nada para que les quede claro lo que hablamos el otro día, un poco el tema de la marcha, que es súper importante cuando hay lesiones de extremidad inferior. Ya, un poco cuando el médico dice que no cargue o que cargue a un tanto por ciento, es más que nada unos videos cortitos que grabé, pero para que le quede de una manera más práctica lo que se habló ese día. Entonces, acá un poquito el manejo con el andador. Suponemos que la rodilla derecha, en el caso mío, es la que está lesionada, o la extremidad inferior derecha. Esto aplica un poco a las lesiones tanto de cadera, rodilla, tobillo o pie, ya los conceptos son los mismos. El paciente con andador ya aplica, adelanta cierto el andador y al mismo tiempo la pierna lesionada u operada, ya. Entonces
ahí lo podemos ir dividiendo en distintos tiempos. Por ejemplo, andador, pierna operada, andador, pierna operada, o sea, son 2 tiempos de marcha. Siempre la ayuda técnica y posterior la extremidad operada. En este otro es cuando hablan de un trabajo de descarga, o sea, la idea es que el pie acá no apoye el piso. Ya eso se refiere a cuando hablen de concepto de descarga de la extremidad. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que hablamos el otro día, las fracturas no sé, de platillos tibiales, de fractura, alguna fractura de cadera, cuando el médico, dependiendo el grado de la cirugía que realiza, te dice tiene que estar en descarga por un cierto periodo, se refiere a esto. ¿Qué complicaciones traes, por ejemplo? Futuras compensaciones, por ejemplo, a nivel de cadera, a nivel lumbar, a nivel de rodilla, ya a nivel de flexión de rodilla o pie en plantiflexión. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo a veces con algunos pacientes me adelanto un poco del tiempo y hago que, si cognitivamente están bien, hago que carguen de cierta manera, pero en forma muy sutil para que ya vayan haciendo el juego del talón planta-punta, que es como lo que uno quiere en cuanto a la marcha normal. Con respecto a los bastones, eso, bastón, pierna operada, la otra, bastón, pierna operada, la otra. Entonces, ahí uno va viendo el ritmo ya de la marcha. Entonces, en este caso, 1, 2, 3 tiempos, 1, 2, 3. Entonces, cuando te hablan de una marcha de 4 apoyos, ¿qué quiere decir? Que tienes 2 bastones, ya, más tus 2 extremidades, quiere decir que ahí tienes los 4 apoyos, ya, y en tiempos es lo que tú te demores en hacer la marcha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, una marcha de 4 apoyos y 3 tiempos. Entre otro ejemplo, lo hacemos en 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mejoró un poco la coordinación de la marcha, se siente el paciente más seguro y lo hace en menos tiempo, por ende puede ser la marcha un poco más rápida. 1, 2, bastones, pierna operada, la otra, bastones, pierna operada. Ese es el ritmo de marcha. Y lo mismo en descarga, pero con bastones, que es clásico cuando uno ve a una persona que está saltando en un pie. Es una marcha en descarga. Y donde hay mayor error es cuando evolucionamos a un bastón, en donde siempre el bastón tiene que estar en el lado contrario de la pierna lesionada o la pierna operada. ¿Por qué? Por la disociación de la cintura escapular, ya junto con la cintura pélvica. Entonces ahí es donde vemos siempre un error común en donde el paciente camina o hace la marcha colocando el bastón en el mismo lado de la pierna lesionada o operada. 1, 2, 1, 2, 2 tiempos y en este caso 3 apoyos, ya 3 apoyos por un bastón y las 2 extremidades. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entendió? Muchachos. Profe, en la última no me quedó tan claro, era bastón, pie lesionado, o sea, pierna lesionada y pierna sana. Así era, ¿o no? Claro, siempre tú tienes que apoyar con el bastón, Ujú. ¿ya? Y después la pierna que está lesionada u operada. Ya, ¿Ya? Y ahí va cambiando un poco los tiempos, por eso bastón, extremidad operada y la otra. O al mismo tiempo el bastón y la extremidad operada, va a depender mucho de la coordinación y de la estabilidad del paciente. claro. ¿Ya? Ujú. Entonces eso es muy importante que lo sepan porque lo van a ver siempre, van a siempre llegar pacientes, capaz primero a ustedes antes que al quine o antes que al médico y tienen que ver si es que realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo en forma incorrecta, sobre todo si son fracturas, puede generar alguna carga o un estrés que en realidad no queremos y puede ser perjudicial para el paciente. Claro, ¿Ya? Lo importante es que vean eso un poco del tema cuando se habla de descarga o de cargar al tanto por ciento, ¿ya? Y más que nada esa coordinación tanto con el andador o burrito como los bastones. ¿Sí? perfecto. Gracias, sí. Súper. Entonces ahí los videos van a quedar, así que ahí lo tienen como para que lo vayan revisando, pero
Ahora la idea es darle una mirada cuando vean a una persona, generalmente uno ve caminando siempre mal un paciente o una persona en la calle con un bastón que está en el mismo lado, ya entonces esos detallitos van a marcar la diferencia en la rehabilitación a futuro, sobre todo en lesiones de extremidad inferior. ¿Ya? Y así evitar compensaciones que después al final uno termina tratando más las compensaciones que la lesión propiamente tal. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, hoy día, un poco para seguir con el tema que hablamos el otro día de fractura, un poco del tema de cadera y rodilla, que son lugares donde mayor compromiso hay de lesiones, vamos a hablar un poco un tema del desgaste ya a nivel de cartílago. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar un poco de la artrosis. ¿Ya? Pero los voy a llevar un poco a conceptos distintos para que quede un poco claro de lo que se está hablando ahora, ya el lenguaje más actual y no tanto a nivel como de lenguaje de que es algo muy dañino en realidad en la articulación. Entonces, más que nada, cambiar el enfoque y mejorar el mensaje que le entregamos a los pacientes, ojalá desde nosotros, ya desde el médico idealmente, que es la primera consulta, pero tratar de un poco cambiar el lenguaje en cuanto a evitar de decir ya que es algo que está roto, degenerativo, que es irreparable, irreversible, o sea, evitar un poco el lenguaje catastrófico a la persona, porque de verdad que eso la persona en una primera instancia le da miedo, ya se limita mucho a moverse, le da miedo a moverse porque puede que esa articulación ya se puede seguir rompiendo, ya o se puede seguir degenerando. Entonces, ser un poco cuidadoso en cuanto al lenguaje que empecemos a aplicar de ahora en adelante, ya en estos tipos de patologías, ya y en cualquiera en realidad, o sea, hay que cuidar mucho el lenguaje porque la persona en una primera instancia, como que al tiro, genera esa reacción de protección. Entonces, un poco un lenguaje acorde, como no sé, son cambios un poco con respecto a la edad, son manejables, son tratables, ya ser un poco más sutil en el lenguaje. Y eso igual va a marcar la diferencia en cuanto a la rehabilitación. Entonces, ¿qué es la artrosis en general? Ya es un poco una enfermedad ya articular degenerativa, ya que es progresiva en el tiempo, ya en donde vemos que se lesiona el cartílago articular, originando principalmente dolor, rigidez y una incapacidad funcional en la articulación. En este caso estamos viendo ahí un ejemplo de cadera, generalmente puede ocurrir también en rodilla o en la columna lumbar, que son como los lugares más comunes de desgaste articular. Ahí vemos unas imágenes también del cartílago dañado, un cartílago femoral normal, ¿ya? Entonces se ve en la imagen una reducción del espacio, ya un aumento, ¿cierto?, en las callosidades del hueso, ya se ve ahí un daño importante si uno lo ve como foto en la radiografía. Entonces, es importante que esta evolución donde hay una agresión inicial, va a haber una degradación, ¿cierto?, de la matriz cartilaginosa, ¿ya? Entonces va a haber un intento constante de reparar ese tejido y por ende se va a formar una lesión, ¿ya? Entonces, esto va a evolucionar como un deterioro del cartílago principalmente, ¿ya? Y este cartílago empieza a perder un poco sus características, ¿ya? Deja de ser firme, ¿ya? Se adelgaza en algunas zonas dependiendo dónde están las compresiones o rotaciones importantes en esa articulación, ¿ya? Por ende sus características y su función van en cierta manera perdiéndose, ¿ya? Y este hueso, en general la articulación, queda expuesto a un roce permanente provocando una deformidad y una limitación en el rango de movimiento. Tenemos factores tanto locales como generales, ya en general en la parte local podemos llegar a una degeneración del cartílago a través de una luxación de cadera, una luxación congénita, por factores traumáticos, factores a nivel vascular o algún tema, un problema infeccioso, ¿cierto?, a nivel de la articulación. A nivel general, problemas metabólicos, hereditarios generalmente y algún abuso de corticoides. En general se dice que hay factores de riesgo como el género femenino, ya la parte hereditaria, obesidad y osteoporosis. Entonces hay aspectos que determinan una carga mecánica o biomecánica normal en sitios articulares específicos. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de disfunción de ángulos, de articulaciones, de desequilibrios musculares, ya con alteración mecánica, que puede ir generando este desgaste constante que en el tiempo sumado va a provocar este daño articular. Entonces hay una clasificación que te habla ahí en la radiografía que en la primera parte es normal, con los espacios adecuados, ¿cierto? Una buena alineación. El grado 1 ya se ve un cierto desequilibrio a nivel articular, grado 3
grado 2, grado 3 y grado 4, cuando ya es una articulación donde hay un espacio muy reducido, ya en donde el paciente ya empieza a sentir importante sintomatología como el dolor, impotencia funcional, y a la larga es un paciente que puede optarse a cirugía dependiendo cómo está limitada sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Pero más que nada siempre te hablan un poco, y eso es lo que quiero salir un poco hoy día, es con respecto a la imagen. O sea, la imagen claramente te va a dar el estado actual de la articulación o de un hueso, pero es también importante la evaluación que hacemos nosotros como una evaluación clínica. Entonces, en general, como hablamos ese día en cuanto a lo que es cadera, yo di el ejemplo de cadera, pero la artrosis en general se extrapola a todas las articulaciones. Entonces, por ejemplo, en cadera, ¿qué es lo común que uno ve? Y es lo que en realidad más operan en el sistema público, por ejemplo, ya junto con rodillas. El primer síntoma, el más importante, es el dolor. ¿Ya? Este puede ser intenso, ¿ya? Puede ser intermitente también, incluso el dolor a veces es tan fuerte que llega a ser invalidante. ¿Ya? Con respecto a la cadera, este dolor es más bien un dolor que se irradia al nivel de la ingle, ¿ya? Es más frecuente, pero también puede haber irradiación a nivel del muslo y a glúteo, ¿ya? Entonces es como una sintomatología como irradiada a esas zonas principalmente. ¿Qué es lo que pasa en este paciente? Claramente va a empezar a haber una pérdida de movilidad, ¿ya? Va a ser incapaz de empezar o va a empezar a perder movilidad para realizar, por ejemplo, cosas tan simples como ponerse el pantalón, ponerse los calcetines, ya las zapatillas. Entonces, ya en sus actividades diarias lo está limitando de cierta manera, ¿ya? Entonces, esta pérdida de movilidad hay que atacarla precozmente, ¿ya? Porque si no, el paciente va a entrar en este círculo vicioso del dolor y pérdida de movilidad, y a la larga te va a traer una limitación muy importante. Claudicación, ¿cierto? Para evitar este dolor va a empezar a cojear, ya va a empezar a realizar distintas compensaciones, por ende se le va a empezar a indicar algún tipo de ayuda técnica para tratar de evitar esa sobrecarga de la articulación. Entonces, como diagnóstico es importante, aparte de la imagen, ¿cierto? Y lo que diga el médico, es ver la atención de los síntomas, ya ver cómo está ese paciente actualmente, si es que está realizando sus actividades diarias, ya básicas, ya si hay alguna limitación importante. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos que ver nosotros como profesionales en nuestra evaluación. Realizar algún test, algún cuestionario de calidad de vida, ¿ya? Y ir viendo de qué manera eso puede ir progresando y tratar de evitar esa progresión, ¿ya? Evitando también que no llegue a una dependencia importante. Entonces hay lesiones estructurales de la artrosis y la forma que se ven en las radiografías. Por ejemplo, la lesión estructural, que es lo que vamos a ver, adelgazamiento del cartílago, compactación con el hueso, como les decía, esta disminución del espacio articular, crecimiento del hueso marginal, ya se ve como el hueso más abultado en la zona, ya, e engrosamiento de la membrana sinovial y derrame articular. En imagen de la radiología, estrechamiento, ¿cierto?, del espacio articular, como les decía, un hueso articular que se ve perdiendo un poco las características, más blanco, ya más denso, ya se ven cositas ahí, puntitos que son como los osteofitos, ya empieza a haber un aumento también en las partes blandas. Entonces es un signo característico en cuanto a la imagen. Ya más o menos acá vemos, en cuanto a la radiografía de cadera, vemos el espacio articular normal en la imagen que está a la izquierda, ya, y junto a esa vemos la protuberancia ósea que se forma en el espacio articular, cómo se reduce, ya. Entonces ese roce constante va generando la limitación y el dolor en sí, ya. Pero como diapositiva y como concepto de lo que estamos hablando, y quiero que le quede claro a ustedes, más que todo esto de la imagen, el enfoque de ustedes debe centrarse principalmente en el paciente, en la persona, ¿ya? Y en sus actividades que realizan el día a día. O sea, ese es nuestro enfoque principal, más que el diagnóstico en sí de una imagen, ¿ya? O sea, la imagen te puede decir muchas cosas, ¿ya? Pues de hecho, hay imágenes que son muy crudas, muy impresionantes, pero que en realidad al evaluar y en la clínica no es tanto lo que dice, ¿ya? En realidad en la parte clínica puede mover bien la cadera, hay cierta limitación, entonces a veces la imagen sorprende mucho, ¿ya? Y es lo que generalmente hace el médico, ya hace un diagnóstico de imagen, pero en la clínica tú puedes ver que en cierta manera puedes hacer las actividades de cierta forma, entonces hay que tener ojo con eso, entonces concentrémonos bien en lo en lo que es el paciente, en lo que es la persona y las actividades que él realiza. Entonces, hay mitos, por ejemplo, que es lo que le estoy diciendo, que el nivel de daño observado en la imagen, ya que a veces es muy impresionante,
coincide con el dolor y discapacidad. Ya eso hay que salir un poco de eso. O sea, a veces la imagen, ya sea en algún tejido, está a decir, el diagnóstico médico, por ejemplo, desgaste, rotura, ya tendinosis, por ejemplo, si es del tendón, ya fisura. Entonces, a veces hay una representación de imagen, pero en la clínica en realidad a veces no coincide tanto ni con el síntoma ni con la discapacidad, pero ya el paciente que reciba esa información ya toma esa forma de precaución, como de miedo. Entonces, otro mito también que a veces uno escucha, el reposo ayuda, solo la cirugía lo arregla, el ejercicio es peligroso, dolor igual a daño. ¿Ya? Entonces, cambiar un poco estos mitos que uno lo ve en la práctica clínica, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Dentro de lo que mismo que estamos hablando, estas realidades, entonces la imagen en realidad se relaciona muy poco con la clínica, en este caso con el síntoma de dolor. ¿Ya? El reposo e inmovilidad, que es lo que entra en la mayoría de las pacientes, empeora el dolor. ¿Ya? O sea, nosotros tratemos que empezar a pesquisar a este paciente de una forma precoz y empezar a moverlo ya de manera temprana y evitar el miedo a moverse. ¿Ya? Hasta un 20% se dice de los usuarios no refieren alivio del dolor con una prótesis. O sea, que estamos hablando acá que muchos pacientes, ya con una clínica que en realidad está bastante bien, pero solo por un tema de imagen a veces, el cirujano ya, o el traumatólogo hace una cirugía y hace una reconstrucción completa de la articulación, ya genera una prótesis, por ejemplo, de rodilla de cadera, y en realidad no hay tanto cambio en cuanto al tema de los síntomas. ¿Ya? El ejercicio es importantísimo y tiene que ser graduado y proporcional ya de acuerdo a cada paciente. O sea, el ejercicio sí o sí tiene que ser individual, ya de acuerdo a la evolución que nosotros hagamos. ¿Ya? Y sí o sí, idealmente hacerlo de forma precoz. Y no hay relación general al daño que uno ve con el dolor de la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Con realidad más o menos lo que pasa en el sistema público, ya que muchos pacientes se operan, ya que tienen artrosis y el médico le dice que tienen que operarse sí o sí. ¿Ya? Pero si tú lo pesquisas de forma temprana, ya tú con ejercicio, con mucha educación y que el paciente sea constante y que tenga una buena adherencia al tratamiento, en realidad pueden andar bien y pueden vivir sin problemas por mucho tiempo más, ya evitando así incluso la cirugía. O sea, así de importante es lo que realizamos nosotros. ¿Ya? Y pasa con muchos pacientes, pero el tema es que hay que pesquisarlo y hay que generar un cambio en ese estilo de vida. Entonces, lo podemos llamar como una salud articular. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá en esta salud articular en cuanto a la artrosis más el edema óseo? Ya hay otros componentes que no es solo el desgaste en sí del cartílago, sino también hay que ver el tema de cómo está esa persona en ese momento, si hay un nivel de estrés, si hay depresión, si hay fatiga, si hay ansiedad, ya cómo está pasando en el tema de la alimentación, si hay un componente de obesidad, cómo está el estilo de vida de esa persona, si está durmiendo bien, ya si es sedentario, si hay un problema o una alteración a nivel genético o hereditario, ¿cierto? Si ha tenido algún tipo de lesión previa, cómo es su carga ya en el trabajo, la carga laboral o de deporte, si está haciendo alguna sobrecarga en alguna recreación, algún hobby que tenga la persona. Ver cómo está la parte muscular, si hay una atrofia muscular, si hay una debilidad importante, si está constantemente con una actitud de miedo o protectora para evitar el dolor, si tiene este constante pensamiento negativo, ya si ha perdido la confianza, son factores que sí o sí tenemos que tener en cuenta, no solo a nivel de tejido, sino todos estos factores tienen que estar ojalá lo más estable posible, porque si ya uno de estos empieza a descompensarse, estamos ya propensos a dañar un poco la salud, como decimos, articular. Entonces hay que tener ojo también de todo el contexto como persona y cómo está viviendo esa situación actual. Entonces, en general, lo que te dice la bibliografía, los libros, es importante, y es lo que más o menos recomiendan en la mayoría de las guías, que es el tratamiento principal, el ejercicio. ¿Ya? Yo ahí agregué educación, pero eso lo vamos a hablar después. Pero en general, tú vas a leer ejercicio, calor o frío, inmovilizador, bastones si es necesario para evitar la sobrecarga de la articulación. Y en cuanto al tratamiento médico, medicamento analgésico, ¿cierto? Para evitar el dolor, antiinflamatorio, a veces hacen infiltraciones,
ya, medicamentos a nivel tópico, ya, varios, ya. Entonces, el médico en sí va más por el lado de medicamentos, principalmente infiltraciones. Y nosotros como profesionales de salud del movimiento, ¿cierto? Rehabilitación, generalmente vamos principalmente por el ejercicio, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿qué es importante? Tenemos un tratamiento para esto, ¿ya? En donde vamos a ver un abanico de opciones, ¿ya? Y va a depender de cada rehabilitador qué es lo que elige y no. ¿Qué es lo que se dice actualmente en cuanto al tratamiento que se hace, ¿ya? Que puede ayudar, pero tiene una baja evidencia en cuanto a su valor, ¿ya? Y es insuficiente un poco a lo que trabajamos en la artrosis para hacer un cambio real. Por ejemplo, son los masajes, las agujas, un poco la corriente para el dolor, usar láser, ultrasonido, algunos suplementos también para el cartílago que son innecesarios, ¿ya? También algunos opiáceos o prótesis a candidatos que son inadecuados, infiltraciones, ejercicio en bajas dosis o mal enfocado también, ¿ya? Entonces, esto es tratar de salir un poco de lo normal, y lo que realmente tenemos que ver es este enfoque que es más activo, ¿ya? Un enfoque que tenemos que pesquisar de un principio y hacer al paciente activo. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento, o sea, que haga ejercicio controlado, dosificado de acuerdo al profesional, ya, que controle bien su movimiento, que tenga un buen control muscular, una correcta fuerza, ya. Referir solamente a prótesis cuando esté indicado realmente, ya, no solamente porque hay un desgaste hablar de prótesis, sino hacer una buena evaluación y ya cuando es realmente necesario decir que hay una indicación de prótesis. Cambios en el estilo de vida, al igual que la alimentación. Esto es un cambio que tiene que hacer, un cambio real que tiene que hacer la persona desde la raíz, desde empezar a tener un horario, ya en cuanto a moverse, a realizar actividad física, ya tenerlo como un estilo de vida, ¿ya? Y eso en realidad es uno de los mayores desafíos que tenemos como rehabilitadores. Y lo otro complementario, y que para mí es muy importante, es la educación, ¿ya? La educación tiene que estar siempre, ¿ya? El paciente tiene que estar muy bien informado, educar en todo momento, y eso es clave para la rehabilitación. Ya cuando no hay mucho que hacer, ya cuando el médico dice que hay una lesión importantísima, que la limitación ya es ya muy, muy grave, ya el tratamiento ya pasa a ser quirúrgico, y lo más común es la prótesis de cadera, ¿ya? Hay algunos procedimientos quirúrgicos también que hacen como una limpieza articular, ya, o hacen alguna cirugía en donde hacen unos cortes a nivel óseo para tratar de nivelar, ya, pero en general a la larga van a llegar a una prótesis tanto de cadera como de rodilla, ¿ya? O sea, va a haber un reemplazo articular. Nosotros como desafío la idea es que no lleguen a esto, idealmente, ya tratar de salvar un poco este reemplazo de cadera, ¿ya? Que es más o menos un poco lo que hablamos la otra vez en cuanto a las fracturas. Cuando hay fracturas importantes a nivel de cadera, lamentablemente pueden llegar a una prótesis de cadera. Pero lo que más se ve en la realidad del sistema, sobre todo el sistema tanto público como privado, es la artrosis, que llega a tal nivel que tiene que haber un reemplazo de la cadera y por ende una prótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es una prótesis? En general, es una sustitución de la articulación, ¿ya? Que está dañada en este caso, ¿ya? Por un implante artificial. Entonces, ahí vemos la imagen de una prótesis de cadera, ¿ya? En donde tenemos una parte que es el cótilo, ¿cierto? La cabeza y un vástago en donde va a ir inserto en el canal del fémur, ¿ya? Entonces, imita un poco la anatomía y la mecánica de la articulación. Hay distintos tipos de prótesis, voy a leerlo para, no es tan importante, pero es para que sepan que más o menos cómo se maneja. Hay una prótesis que es cementada, ya, que utiliza por una fijación que es cemento, ya que al rellenar la cavidad fija los componentes protésicos, ya, por eso se llama una prótesis cementada. Entonces este cemento se inyecta como en el canal del fémur, ya, que lo preparan, ¿cierto? Lo dejan bien adaptado para que vaya el vástago, y luego el cirujano, como dice ahí, coloca el implante dentro del canal, ya. Generalmente esto está indicado en pacientes mayores de 65 años, ¿ya? Que tienen un menor riesgo de que se afloje la prótesis. Después está por otro lado la prótesis que no es cementada, y acá el canal femoral se prepara para que el implante encaje a presión, ¿ya? O sea, acá no se coloca esa sustancia como cemento, sino la idea que encaje preciso en ese lugar, ¿ya?
Entonces, la superficie porosa del implante de la cadera está diseñada para interaccionar, como dice, con el hueso dentro del canal y permite que el hueso crezca dentro de ella, y ese mismo crecimiento hace que presione, ¿ya? La ventaja de esto es que permite que el hueso del paciente crezca y se adhiera a la prótesis, ¿ya? Dando una fijación duradera, ¿ya? Y permite un recambio más fácil en caso de que se desgaste a futuro, ¿ya? Generalmente en pacientes menores de 65 años con artrosis de cadera, especialmente secundaria a una luxación congénita de cadera. Por ejemplo, necrosis también de la cabeza femoral o algún tipo de traumatismo importante en la zona. Y está el otro tipo de prótesis que se abre, que es la prótesis híbrida o mixta, ¿ya? Que en donde por un sector está el cótilo, ¿cierto? La copa del cótilo, ¿ya? Que se coloca sin cemento, generalmente con tornillos como sale ahí, ¿ya? Y el componente femoral cementado, ¿ya? Eso se llama cuando hay una combinación de ambas, que es una prótesis mixta o híbrida. Y en cuanto a la prótesis de rodilla, más o menos similar, ¿cierto? Un reemplazo de algún segmento de la articulación, ¿ya? Existen prótesis que son unicompartimentales, ¿ya? Como se ve en la imagen izquierda, ahí donde estoy mostrando, ¿ya? Y la prótesis total de rodilla, que generalmente es la más común, que hacen un reemplazo, ¿ya? Completo, tanto a nivel del componente tibial como femoral. Hay que tener ojo, y por eso es importante el contacto constante con el cirujano, con el traumatólogo en este caso, porque hay algunas prótesis que vienen con cierto grado dependiendo de dónde fueron fabricadas. Ya, por ejemplo, hubo un tiempo que operaron muchas prótesis de rodilla en el hospital, y hubo una camada de una distinta, digamos, en donde la prótesis de rodilla, por su encaje, no llegaba a más de 90 grados. ¿Ya? Entonces ese iba a ser el límite de movilidad de rodilla de la persona, ya por la forma que tenía la prótesis. ¿Ya? Entonces no sacaba nada hacer kine y no llegar a más de 90 grados, ya en realidad era porque la prótesis ya estaba diseñada a eso. ¿Ya? Entonces ahí habría que, si uno no tenía esa información, uno podía estar haciéndole sesiones de kine o rehabilitar y tratando de dar a la articulación a full, tratando de llegar a 100 grados de movimiento, a 120, pero no iba a dar más porque la prótesis estaba diseñada con esa graduación. Así que es importante ver el diseño, la fabricación, y eso va muy de la mano con la cirugía que hace el traumatólogo en este caso. Así que la conversación, la comunicación es importantísima. Bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Vamos claro? Claritos, profe, no, por lo menos yo. Ya, perfecto. Sigamos entonces en honor al tiempo. Ya. Vamos a otro tema que es también muy común, que es el esguince. ¿Ya? El esguince en general en extremidad inferior es muy común, sobre todo en la extremidad distal, ya a nivel de tobillo. ¿Ya? Hay esguinces también a rodilla, pero son más traumáticos, ya con algunos golpes directos o sobre todo cuando hay algún deporte, por ejemplo, no sé, de contacto, ¿ya? Pero lo más común es la caída, ya la torcedura del tobillo porque pisé una piedra o porque no vi el peldaño. Entonces, la esguince en general como definición es la misma para todos. Ya uno se puede esguinzar una articulación del dedo, el hombro, ya la rodilla, pero lo más común en extremidad inferior y lo que uno ve en la práctica clínica es el tobillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es una esguince? Una lesión completa o incompleta del aparato, en realidad, cápsulo ligamentoso, ¿ya? Forzando la articulación más allá de sus límites fisiológicos de la movilidad. O sea, sabemos que tenemos rangos normales y que en general esos rangos, si uno lo exige un poco, da un juego articular, un poquito más, ¿cierto? Pero si ya eso es forzado mucho más allá de lo normal, ya puede provocar algún daño. Entonces es importante, cuando tenemos esta lesión, lo primero es descartar si hay alguna fractura, ¿ya? Y eso se ve solamente con imagen, ya más que con clínica, descartarlo con imagen, ¿ya? Y así quedamos tranquilos que no hay fractura y que solo fue lesión de tejido blando, ¿ya? Ver y descartar que también hay algún tipo de luxación de algún componente óseo y si hay algún otro compromiso de hueso. Como signos clínicos en general, vamos a ver que va a haber dolor a la palpación, dolor a la movilidad, va a haber un aumento de volumen importante, también una incapacidad funcional. Si son grados de lesión más graves, vemos una equimosis en el lugar, como se ve en la figura ahí, ¿cierto? Este aumento de volumen, ese aumento de temperatura en la zona,
que se empieza a colocar como morado por el tema de la lesión del tejido, ¿ya? Y en cierta forma, cuando ya son grados también de esguince más graves, se ve también cierta inestabilidad en la zona. Entonces van a haber distintas clasificaciones, entonces tienen que ver ustedes cuál eligen, ¿no? Con cuál se quedan, pero en general hablan un poco de lo mismo, que lo dividen en grado 1, grado 2 y grado 3, ¿ya? Voy a mostrar como dos diferencias, pero es más o menos similar, ¿ya? El grado 1, algunos autores hablan que hay una distensión parcial del ligamento, ¿ya? Con nula inestabilidad. Hay inflamación, igual hay aumento de volumen y va a haber una impotencia funcional inicial, ¿ya? En el grado 3 hay una rotura parcial del ligamento, pero ya con algún grado de inestabilidad en la zona, ¿ya? Y los mismos signos clínicos como la inflamación, dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, están mucho más exacerbados que el grado 1. Y en el grado 3, que es ya el máximo grado, acá ya vemos que va a haber una rotura total, ya a nivel de ligamentoso, ya, y con posible o no arrancamiento de hueso, o arrancamiento óseo, como dice, ya. Hay una inestabilidad total del tobillo, y los síntomas, el dolor y aumento de volumen es considerable. Entonces, es importante basarse en la magnitud del daño del tejido, ya en este caso del ligamento o del complejo cápsulo ligamentoso, el grado del daño del tejido, la cantidad de laxitud articular y la extensión de la disfunción aumentan con cada incremento en los grados, como hablamos anteriormente. Entonces, es importante que haya una clasificación grado 1, grado 2 y grado 3, y que el grado 3 consideran las más graves, ¿ya? En general, las que uno ocupa en la clínica son estas: grado 1, que es una esguince leve, ya que hay una leve distensión o estiramiento de las fibras del ligamento. El grado 2, un desgarro, rotura parcial, y el grado 3, ya una esguince grave, que hay un desgarro total o considerable de las fibras. Ahí como imagen, habla igual del tobillo, un poco el grado normal, ¿cierto? Con las fibras ya homogéneas, ya alineadas. El grado 1.1 ya se ve ciertos desgarros que son microscópicos, ya con leve distensión del ligamento dañado. Ya el grado 2 ya hay algo parcial, hay una rotura ya moderada, y el grado 3 ya generar una rotura total ya del tejido. Entonces esta esguince, ya en este caso de tobillo, es una de las lesiones más frecuentes en individuos activos, ¿ya? El 30% de las lesiones producidas por la práctica deportiva en general, ¿ya? O la pichanga del fin de semana, o ir a jugar un domingo, ya en realidad son los que más se ve en la práctica clínica. En frecuencia, idealmente, o sea, más que nada va entre los 10 y 19 años, lo que dice la literatura, pero en realidad es más que nada por el tema de actividad, ya de actividad física y deportiva. Pero este último tiempo se ha visto mucho en mujeres y en caídas también, ya en cuanto a un daño considerable, pero se ve más que nada esguince, pero también fracturas de tobillo. La mayoría responde bien al tratamiento conservador, ya. La inestabilidad y disfunción crónica son complicaciones en este tipo de lesión. ¿Ya? Este punto es súper importante y lo vamos a tratar en otra diapositiva. ¿Ya? Muchas personas que tienen un grado importante de desequilibrio muscular, ¿ya? O hay una alteración, una atrofia en algún músculo importante, y cuentan como historia de que siempre se pasan torciendo el tobillo, ¿ya? O ya se han enguisado varias veces, pero nunca lo tratan. Entonces ese tobillo queda en cierta manera inestable, ¿ya? Y propenso a lesionarse cada vez más, ¿ya? Entonces el tobillo tiende a quedar con esa inestabilidad. Entonces importar evitar estas recidivas, creando un programa idealmente exhaustivo de rehabilitación, ya, de terapia, ya, haciendo un poco este recondicionamiento y volver de cierta manera que la musculatura vuelva a proteger la articulación. Entonces es importante evitar estas repeticiones de esguince, que en general es bastante común. En cuanto al tobillo, principalmente, ya, o lo que uno ve comúnmente, es que los ligamentos de la zona lateral del tobillo ya se ven dañados, que es como el mecanismo de lesión más común, ya, como el perón astragalino anterior, ya, que es el que se lesiona más frecuentemente, ya, el calcáneo fibular, ya, o a veces se lesiona a ambos, pero es más que nada para que sepan que el mecanismo de lesión más frecuente es
es esa una plantiflexión, ¿ya? Y una inversión del pie y del tobillo, ¿ya? Es como lo más común. Cuanto a los signos y síntomas, parecido a lo que hablamos anteriormente, ya en cuanto al tobillo, el grado 1, hay un estiramiento de estos ligamentos, ya sensibilidad puntual en la zona, una disfunción que es limitada, ya, y el paciente, importante acá, es capaz de soportar el peso, ya, es capaz de apoyar el pie en general. Entonces ahí tú vas diciendo, ah, ya es una 15 ya tipo grado 1. Ya, en el grado 2 vemos que ya este desgarro es un poco más importante, ¿cierto? De los tejidos, la sensibilidad en la zona ya no es tan puntual, es un poco difusa, ¿cierto? Distorsionada, hay una disfunción en la zona ya más bien moderada, y acá ya vemos que el paciente o la persona, su marcha, su caminata, ya empieza como a haber una claudicación leve, ya trata de evitar cargar el peso en la zona, entonces ahí te da como para pensar de que puede ser ya una esguince un poco más grave, ¿ya? En cuanto al edema, ahí es un poco ya más moderado. Y en el grado 3, ya cuando está el desgarro considerable en la parte de cápsula ligamentosa, ya la sensibilidad se mantiene un poco igual difusa o en algunos puntos más precisa, ya, pero acá la verdad que es una limitación importante. Ya te vas a dar cuenta que es casi imposible hacer la carga de peso o el apoyo del pie y el edema ya es muy grande, entonces te da un poco en la clínica para pensar que ya fue un grado 3. ¿Ya? Entonces siempre, idealmente, cuando pase esto, ya sea en tobillo, en rodilla o en otra lesión, es más o menos cómo están los síntomas o los signos y síntomas, ¿cierto? Ver el tema de la carga y la impotencia funcional, pero siempre descartar alguna otra lesión, sobre todo de fractura, eso a través de una imagen. Profe, ¿Sí? ¿qué era CCP ahí en la imagen anterior? Marcha Eh, antiálgica y dolor con la CCP. ¿A qué se refiere con eso? la CCP es una sigla que la tenía en la bibliografía, pero con carga parcial. Ah, ya, ok. Sí, sí. Sí, no, acá el resumen es un poco, los signos y síntomas son parecidos, claramente mientras más grave va a sentir más dolor, más impotencia funcional, el edema va a ser mayor, pero un poco el tema de las cargas te va a diferenciar, ya, o sea, en la rodilla lo mismo, o sea, el paciente en grado 1 va a poder apoyar, va a poder caminar sin mayor problema, en el grado 2 ya va a haber una marcha antiálgica, ya, o claudicar, y ya en el grado 3 en realidad el paciente no va a poder cargar el peso del pie, ¿ya? Entonces ahí ya tú visualizas que la lesión es mucho más grave. Ujú. Sí. En general, y esto a modo de cuanto a los pasos para el tratamiento y la rehabilitación de los esguinces, en este caso del tobillo, en realidad quise poner este cuadro que lo divide como en 6 pasos. El primero es proteger el área de una posible lesión que sea adicional. ¿Ya? En la otra parte es reducir de cierta manera el dolor, la inflamación y el espasmo del lugar, restablecer de manera progresiva ya y ojalá precozmente la amplitud de movimiento, ya, o el rango de movimiento, ya. Ver también y restablecer de forma progresiva el control muscular o neuromuscular, la fuerza, la resistencia y la potencia muscular, restablecer la función ya y la coordinación de la zona y ver siempre la funcionalidad, ya restablecer sus habilidades funcionales, ya de que vuelva a la parte laboral, de que vuelva a practicar el deporte en sí. Ya, entonces, más que nada como algo general para todas las lesiones, en este caso de esguince, ya ir de forma progresiva, y lo que uno trata de ver de una primera instancia es el movimiento ya precoz de la zona. Entonces, más que nada un poco lo mismo, ya en cuanto te dice un poco los signos y síntomas clínicos en distintas fases, que es la aguda, subaguda o de maduración, ya. Entonces, todo va a depender de la evaluación que tú hagas y de cómo quieres progresar con el paciente, si quieres progresar de forma más precoz o más tardía, también va muy de la mano si es que la indicación médica ya es un poco más protectora o no. Entonces, eso tienen que tener muy claro que a veces con ciertos médicos los tiempos de rehabilitación a veces son diferentes y ahí uno entra un poco en debate porque hay algunos médicos que van a ser mucho más protectores que otros que son mucho más agresivos y precoces en la rehabilitación. Entonces, por eso siempre tiene que haber ese contacto directo con la parte médica.
Esto es algo nuevo que se está viendo en, en la parte de rehabilitación cuando hay un esguince o hay una lesión. Hablo un poco de unas siglas que es paz y amor, ya con siglas en inglés, que un poco te da la forma de trabajar y de tratar un poco la esguince. Ya la P te va a decir un poco de la protección, ya la E te habla un poco de la elevación, ¿cierto? De mantener la extremidad en elevación para mejorar la circulación, ¿cierto? El retorno sanguíneo, ¿ya? Y un poco con eso también disminuyendo el dolor. En cuanto a la antiinflamatorios, que sería en este caso la A, tratar, por lo que se dice en la bibliografía, de un poco abstenerse a esto, ya tratar de evitar un poco la toma de antiinflamatorios, ya que en cierta manera te corta un poco el proceso normal de cicatrización. ¿Ya? Si ya se considera que el dolor es muy considerable, sí, claramente está indicado de manera médica, pero uno lo trata siempre de evitar. La C te habla un poco de la compresión de la zona, ¿cierto? Realizar un vendaje compresivo en la zona, ya puede ser algún vendaje elástico, un tape, ya más que nada para tratar de favorecer un poco el aumento de volumen de la zona. Y la E, que es de educación, enseñar, ¿cierto?, constantemente al paciente ya cuáles son las recomendaciones ya, y cuál es lo que tiene que evitar en ese momento. ¿Ya? Y en cuanto al LOB, que es la L de carga, ¿cierto?, cuantificar un poco el estrés mecánico en las cargas del movimiento, idealmente sin ocasionar dolor. Tus cargas tienen que ser progresivas. Siempre los movimientos y las cargas tienen que ser sin dolor. O sea, tu escala del dolor, que no sé si la han visto, pero la escala visual análoga que te habla del dolor de 0 a 10, 0 nada de dolor, 10 tu máximo dolor, se dice que uno debería estar trabajando no más del 6 o de un dolor moderado. Ya el tejido en cierta manera se va a ir adaptando, pero ya si haces cargas muy elevadas y el paciente te provoca mucho dolor, en realidad más que estarlo ayudando, va a estar haciendo ahí un daño en el tejido. El optimismo también, debo, ¿cierto?, tener confianza, ser positivo, que el paciente en realidad ya tenga esta actitud rehabilitadora, ¿cierto? Que sea consciente que es un proceso de cicatrización que va a ir desarrollándose idealmente de forma normal, ¿ya? Entonces eso te ayuda mucho a la rehabilitación y va a ser un punto positivo para ti. La V de vascularización, ¿cierto? Hacer actividad cardiovascular para también irrigar los tejidos afectados y aumentar su metabolismo. O sea, no por tener una 15 yo voy a estar ahí sentado todo el día sedentario, sino puedo hacer algún tipo de actividad un poquito más exigente también, y eso te va a ayudar enormemente, sobre todo en el tema vascular. ¿Ya? Y los ejercicios ya favorecen una buena recuperación, sobre todo en la movilidad, la fuerza y el tema de estabilidad y equilibrio, que es lo que en ocasiones se pierde bastante. ¿Ya? Entonces, estas siglas ya más o menos es lo que se está ocupando actualmente y es lo que uno debería manejar en estos tipos de lesiones. ¿Cuáles son los criterios de reanudar la actividad tras un esguince de tobillo? Entonces, es importante que el objetivo de esta rehabilitación en general debería ser la reanudación completa de la actividad de la persona, ¿ya? Idealmente el tobillo no debe estar, ¿cierto?, inflamado, por la que no haya un aumento de volumen constante, debe tener una amplitud de movimiento funcional, ya, la normal y completa, debe tener una fuerza y resistencia y potencia muscular, ojalá funcional, completa, que el paciente deberá tener función tanto en su equilibrio, agilidad y coordinación, y también que esté preparado emocionalmente, ¿cierto?, psicológicamente, para reanudar el tipo de actividad que estamos deseando. Como hablamos de este término de inestabilidad de tobillo, que es muy frecuente en la práctica clínica, y yo creo que puede que a algunos de ustedes le haya pasado que se han esguinzado, se han torcido el tobillo o otra articulación muchas veces, entonces en cierta manera la articulación empieza a quedar inestable y propensa a lesiones reiteradas, ¿ya? Esta inestabilidad de tobillo, ya, siguiendo un poco a esta esguince, aparece entre un 10 y el 30% después de esta esguince lateral, ¿ya? El dolor es persistente, son esguinces recurrentes y son episodios repetitivos, ¿ya? En donde él dice que el tobillo en general en su función empieza a fallar, ¿ya? Entonces, toda esta información del tobillo, esta información de nerviosa, ¿cierto?, muscular, de los receptores, empiezan de cierta manera a alterarse y hace que el tobillo
quede inestable y te puedas torcer incluso pisando una piedra, ya apoyando mal. ¿Ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y hacer una buena anamnesis previa también a la persona. Entonces, no solo puede limitar la actividad, sino también llevar un riesgo de degeneración del cartílago y llegar a lo que hablamos el tema anterior, a una posterior desgaste, ¿cierto? Artrosis en esa articulación por estas reiteradas ya lesiones. Entonces se han citado factores que son tanto mecánicos como funcionales relacionados con la lesión inicial que contribuyen a inestabilidad crónica de tobillo. ¿Ya? Tenemos factores mecánicos y factores funcionales. Dentro de los mecánicos está la parte de la laxitud, ¿cierto? Que la persona se mueve un poco más allá de lo normal, ya es una hiperlaxitud que en general o a veces llega a ser patológica y hay que tener mucho cuidado con eso. Restricción de la articulación, donde hay algunos segmentos del tobillo o del pie que están restringidos ya o que se mueven de una manera incorrecta o se mueven menos, ya. Cambios a nivel sinovial de la articulación y cambios degenerativos. Y dentro de los funcionales tenemos alteración, por ejemplo, de la sensibilidad, ¿cierto? De la sensación de posicionamiento articular, una alteración del control muscular o neurológico, alteración del control postural y déficit de fuerza. ¿Ya? En general nosotros vamos a actuar principalmente en la parte más funcional. ¿Ya? Un poco mezclado a cómo, de qué manera podemos ir movilizando algunas zonas que están mucho más limitadas, que hay mayor restricción, ya también. Entonces, eso lo va a dar la evaluación clínica. Ya esa información o esos hallazgos tienes que sumarlo a la anamnesis previa del paciente. Dentro del tratamiento, ya es conservador como primera línea, ya es importante tratar estos déficits de equilibrio sobre todo. Ya hay muchas alteraciones de equilibrio, hay sensaciones de miedo a caerse, ya entonces es importante el trabajo de prevención de caídas y equilibrio, ya. En cuanto a rehabilitación en sí, lo importante también es buscar lo funcional y el control de la postura de esta persona en diferentes posiciones y idealmente desafiarlo o llevarlo a las actividades que hace él normalmente. Claramente va a ser distinto rehabilitar un tobillo, como les decía, de una persona que trabaje de secretaria o de una persona que sea bailarina o que sea futbolista. Entonces, tu enfoque funcional va a ser totalmente distinto. Los cambios en sí en general, ya para que veas cambios reales, estamos hablando recién desde la cuarta semana, ¿ya? O sea, si da sesiones de terapia, de kine en este caso, pucha, hacer las 10 sesiones de kine que dan de repente en 2 semanas, no va a haber mucho cambio, en realidad no va a haber nada de cambio. Entonces no es lo mismo, y yo le explico a los pacientes, poner esas 10 sesiones en 2 semanas que poner esas 10 sesiones en un mes o en 2 meses, ¿ya? En donde recién después del mes vas a ver los cambios reales de la estructura y en el ejercicio en sí, ¿ya? Entonces, por lo menos, ya el paciente visualice que por lo menos tiene que estar un mes con trabajo activo para que recién hayan cambios, ¿ya? Y eso en general se extrapola a varias lesiones, así que hay que tener claro eso. Con respecto a los usuarios con inestabilidad funcional, tienen más probabilidades de beneficiarse de la rehabilitación que los usuarios con inestabilidad mecánica, lo que hablamos anteriormente. ¿Qué se dice? Vendaje funcional, sí, se ocupa harto, pero hay estudios que no comunican tanto los beneficios, pero en general en la práctica clínica al principio uno realiza un vendaje o férula, ¿ya? Más que nada para estabilizar la zona a medida que el proceso tú lo vas estabilizando. Y llegar a una reconstrucción quirúrgica idealmente no. O sea, ahí sería, en cierta manera, ya un poco una mala rehabilitación o lo que no queremos llegar, ¿ya? En realidad, llegar a la cirugía no es beneficioso, ¿ya? Entonces, acá claramente el ejercicio es el que te va a provocar el cambio real idealmente, a no ser que ya el tejido esté muy dañado estructuralmente y sí o sí tiene que haber una cirugía para estabilizar la zona. Independiente de la técnica quirúrgica, puse ahí que la rehabilitación funcional ha demostrado producir mejores resultados que 4 o 6 semanas de inmovilización. O sea, acá claramente ya la rehabilitación y ponerle ahí power a la estabilidad de tobillo es importantísimo y eso lo hacemos a través del ejercicio. Para finalizar, este concepto que igual se está trabajando mucho es más que nada lo quise colocar por el trabajo en equipo ya y el trabajo con el paciente, con el usuario, ya es crear esta alianza terapéutica. ¿Ya?
¿Qué hablamos como este concepto como alianza terapéutica? Entendiendo como la interacción entre el terapeuta, ya entre nosotros, ya, y los pacientes. ¿Ya? Al establecerse, el terapeuta busca proporcionar atención centrada en el paciente, ¿ya? En la que el terapeuta sea visto como un facilitador para que el paciente logre su objetivo, en lugar de una figura de autoridad. A veces pasa que nosotros somos muy ambiciosos, somos muy ambiciosos y queremos nosotros los objetivos, pero capaz que el paciente quiere otro objetivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo y junto como equipo también, ¿ya? Y eso se llama alianza terapéutica. Sugiere que las personas que trabajan en rehabilitación para el dolor musculoesquelético, ya una alianza terapéutica fuerte puede mejorar mucho los resultados del dolor, mayor capacidad y mejores resultados funcionales. Entonces, importantísimo. Y como componente de esta alianza, ya es importante tener este acuerdo de objetivos, de metas de la terapia en conjunto, acuerdo de las tareas del proceso terapéutico y un vínculo positivo entre los participantes. ¿Ya? Entonces, como concepto para que lo tengan claro, y es lo que se está manejando ahora, esta alianza terapéutica, ya que aplica a todo tipo de lesión musculoesquelética, ya sea de manejo ortopédico o quirúrgico. Ya, muchachos, las 7. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Roberto, voy a leer una pregunta que hay en el chat, ¿ya? Dale, profe. Paula Consuelo pregunta, dice, profe, ¿en el 15 grado 1 la persona puede recuperarse sin tratamiento? Creo que va a quedar pendiente la pregunta porque se le descargó al parecer el computador al Roberto, ¿ya? Sí, profe, en todo caso, con lo que dijo el profe, igual me estaba quedando claro porque lo decía porque a mi mamá una vez le pasó y tenía todos los síntomas de INSE, pero yo en ese momento no sabía muy bien del INSE. Y le pusimos hielo y estuvo un par de días haciendo reposo, pero nunca Perfecto. fue médico, entonces no supimos qué fue. Sí, o sea, es muy probable que pudo haber sido un E15 ya. Ahora, los E15 grado 1, tal como dijo Roberto, lo más importante tiene que ver con el reposo, con la inmovilización en un comienzo, un par de días por lo menos, y con con después con los ejercicios de rehabilitación, pero la verdad es que el pilar importante tiene que ver con el reposo para evitar agravar la lesión, ¿ya? Y mantener ojalá la extremidad en alto para disminuir el edema, ¿ya? Entonces, si es un 15 grado 1, que es una simple distensión, el reposo va a ser el mejor aliado, ¿ya? Y el tratamiento desde lo kinesiológico viene un poco orientado a disminuir el edema y el dolor que puede ocurrir, ¿ya? Pero hay un proceso de recuperación natural del cuerpo que probablemente con la rehabilitación sea un poco más rápido, ¿ya? Pero que finalmente el cuerpo igual lo va a poder hacer, ¿ya? En los 15 grado 1. Así que colaboro un poco respondiendo a la pregunta que le formulaste a Roberto, porque ya no va a poder estar. Le agradezco a todos la cátedra, la asistencia a la cátedra del día de hoy. Yo, bueno, me despido oficialmente a nombre de ustedes, de Roberto, porque ya creo que no va a alcanzar a llegar, ¿ya? Y si hubiera alguna consulta, aquí viene, a ver, aquí viene. Roberto, Ahora sí. Sorry. No, yo rellené, no te preocupes. Había una pregunta que una alumna formuló en el chat que dice en el fondo si los 15 grado 1 se pueden recuperar sin hacer rehabilitación previa. Sin hacer rehabilitación previa, o sea, que te guinzaste y no hacer rehabilitación. Ya, o sea, lo ideal es que se rehabilite, sí o sí, porque vas a estar más propensa a que te vuelvas a guinzar y vas a tener estas recidivas constantes y vas a estar más propensa a que tu tobillo quede inestable. Entonces, ese es el error porque como fue una 15 leve, claro, tú vas a hacer reposo 2 semanas y se te va a pasar el dolor, los síntomas, pero ya le provocaste un daño y que puede ser sumatorio.
Roberto, ¿te puedo pedir un favor? ¿Nos podías describir brevemente qué consiste la rehabilitación kinesiológica? En el caso del los 15, ¿tiene que ver un poco con fuerza? ¿Tiene que ver un poco con propiocepción? Sí, lo que hacemos generalmente, bueno, va a depender claramente del grado de esguince. Ya cuando es un esguince leve, en realidad primero hay que respetar el proceso de cicatrización, o sea, evitar un poco de meter tanta cosa como los medicamentos antiinflamatorios. En realidad hay que dejar el tejido ya como todo, que haga su proceso normal ya de cicatrización, ya esperar los tiempos, ya si fue tal ligamento, ya sabemos más o menos el tiempo de cicatrización, si tuvo algo asociado también. Entonces, lo importante es un poco, como decía ella, esa diapo de paz y amor, ¿cierto? Un poco, a veces nos ayudamos con un vendaje compresivo, va a haber algún tema de trabajo de manejo vascular, ya hacer movimientos activos a tolerancia, siempre trabajando en un rango que no te provoque un dolor fuerte, más que nada sea algo tolerable, ya un dolor ya o algo leve a moderado, ya siempre manejar ese rango, pero dejar el tejido tranquilo e ir actuando y haciendo cargas progresivas. ¿Ya? El tema de la marcha también, si tú puedes caminar y lo toleras bien, se puede hacer en una primera instancia sin bastón con ayuda de un solo bastón. Ya si es muy grave, ya tenemos que inmovilizar la articulación por un periodo determinado o con apoyo de alguna bota ortopédica, ya, o con dos bastones. Entonces va a depender de los grados de lesión, pero en general lo que se trata de hacer de manera precoz es un movimiento activo a tolerancia del tobillo mientras se pueda, ¿ya? Y también tenemos las otras articulaciones que a veces nos olvidamos. Tenemos la rodilla, tenemos la cadera, ya que hay que trabajarla. También la pierna contralateral. O sea, no porque nos esguincemos el tobillo no podemos dejar de activarnos. Tenemos los brazos, ya tenemos la espalda. Entonces, no es que porque me esguincé voy a tener que estar en reposo. Ya es lo mismo que la artrosis. Ya no, tenemos que mantenernos activos y haciendo estas cargas progresivas, ya capaz al principio no tanto en lo local porque no se va a poder por el aumento de volumen, ¿cierto? El edema, pero eso va a ir pasando y de ahí ya podemos empezar a generar mayor esfuerzo, pero el trabajo de estabilización de cadera, a nivel muscular en rodillas, ¿cierto? De cintura pélvica, eso sí se puede hacer desde el día uno si es que el paciente igual lo va tolerando bien, y ahí hay que ir haciendo las adaptaciones de acuerdo a la evaluación de cada uno. Sí, pero acá el tobillo y el pie, o sea, el trabajo de estabilidad y equilibrio es importantísimo para evitar las recidivas y tenemos que hacerlo de una manera constante también. ¿Ya? Profe, el reposo de ese ligamento, o sea, sí, porque claramente podemos trabajar, como dijo, desde el día uno en las otras articulaciones, pero ese ligamento en un esguince leve, más o menos, ¿cuánto es? ¿Unos 2, 3 días o algo Sí, así? generalmente te va a doler el primer, segundo día más, ya por esta inflamación, pero en realidad lo que uno busca es el movimiento precoz. Entonces, Claro, si tú lo toleras del día uno, yo por lo menos, yo soy partidario a realizarlo lo antes posible. Hay algunos colegas que son más protectores, por eso te decía, ya, y otros médicos también, otros médicos incluso lo van a vendar o lo van a poner una bota por 2 semanas sin mover, ya, y otros no, pues otros médicos te van a decir, no, muévelo al tiro, precoz. Entonces claro. va a depender mucho del profesional médico y del profesional nosotros como terapeutas ocupacionales o como kinesiólogos, Ujú. ¿ya? Pero ahí tú tienes que tener claro, por eso es importante y que repases los procesos de cicatrización de los tejidos, ya así como en forma más específica, saber cuánto tiempo se demora un ligamento en cicatrizar, un tendón, un nervio, y eso te va a dar más o menos un tiempo ya de recuperación, igual que el hueso, ¿ya? Porque nosotros en clínica trabajamos mucho con protocolos, ya a veces somos muy cerrados, no sé en realidad ustedes, Bernardo, pero nosotros, por ejemplo, a mí me enseñaron así, por ejemplo, del día 1 al día 7 tienen que hacer esto, del día 7 al día 14 tienen que hacer esto otro. Entonces te encasillas mucho y te cierras como a eso y quedas muy cuadrado en tu rehabilitación. No, hay Claro, que buscar un poco de flexibilidad porque todos los pacientes van a ser distintos. Entonces, si tú en tu clínica, en tu evaluación, vas viendo que el paciente va bien y tú sabes más o menos el proceso de cicatrización, te puedes ir adelantando. ¿Para qué esperar el día 14 o para qué esperar el día 21, como dice el libro, si yo lo puedo realizarlo antes y bien? ¿no? Y Entonces, también de acuerdo a las cosas nuevas que vayan saliendo, de acuerdo a rehabilitación también.
Exacto, entonces eso un poco, pero va a depender mucho del colega, del profesional y también del médico. A veces esa es la pelea a veces que tenemos con los médicos, porque hay algunos que son muy protectores, ¿ya? Y tú, ¿para qué esperar 2 semanas? Que para mí es perder 2 semanas, que lo puedo ganar antes, ¿cachai? Ujú. Entonces, ahí va a depender del criterio de cada uno, y por eso es importante recibir información de los colegas, tener como estas reuniones clínicas, un poco de debate, y ahí tú te vas formando este criterio, ¿ya? Y ahí tú vas a tomar la decisión del momento. Profe, yo le quería preguntar algo relacionado con lo de la artrosis. En la rodilla, ¿es normal que, por ejemplo, se genere algún, o sea, yo creo que obviamente no, pero algún tipo de edema sin haber como hecho un movimiento brusco o haberse lesionado? ¿Qué puede indicar eso? Porque me acuerdo que a mí una vez me pasó y yo no me golpeé, no me lesioné ni nada, pero sí tuve como edema en una rodilla. Ya, Y me eso. dolía, y me dolía. Pero duró como 2 o 3 días y después se fue y no me dolió más. Entonces fue súper Ya. extraño. Sí, pues eso es raro porque no tuviste ni un mecanismo de lesión o de torsión. En general, nosotros estamos capacitados para soportar carga, o sea, el cuerpo tuyo de nosotros tenemos carga, o sea, los cartílagos están diseñados para eso, ¿ya? Lo que pasa a veces es que esa carga, ¿ya? Está también sumada con los componentes rotacionales, ¿ya? Entonces, a Ah, veces tenemos desequilibrios musculares y van a haber músculos que van a tensar más que otros, entonces, más que la carga en sí, es también la carga y el componente rotacional. Entonces, como tuviéramos con un mortero, ¿cierto? Haciendo un pebre, claro. entonces eso pasa a veces en la articulación, pero son a veces por esos desequilibrios anatómicos o musculares que genera eso, ¿ya? Entonces, por eso es importante la evaluación muscular para ver cómo está funcionando la persona en ese estado, ¿ya? Y al final la musculatura es la que te va a proteger la articulación en sí. El otro que me ¿Ya? he dado cuenta, profe, que no sé si a alguien más le pasará, pero por ejemplo a mí en la rodilla yo la estiro y siento como un Como un clic así, chasquido. sí, como un chasquido y yo no sé si eso a la larga producirá algo porque yo, por ejemplo, he visto a otras personas, la he palpado como para ver si hacen eso y no les pasa. A mí me pasa siempre. Ya, como que ¿Será algo tiene anatómico? como que puede ser como un resalte o algo así, porque Sí, a veces cuando uno se hace sonar los huesos, que pasa es son como ajustes o gases que se acumulan en la articulación y hace como un pop, ya eso en realidad no no, va a pero, pasar nada, ya, pero no, pero a esto lo que tú mí, dices es como un sí. tipo de resalte, ya, puede que habría que evaluar, habría que evaluar cómo está tu rodilla, si está inestable, si hay algo ahí medio raro, pero si Sí. ya tienes eso, puede que, puede que se correlacione a lo que tuviste del edema, porque capaz que tuviste un tirón o algo y no te diste cuenta y te provocó un edema. Sí, es que lo que pasa es que en las dos rodillas, y yo se lo pregunto más que nada porque mi familia tiene por parte de papá herencia a la artrosis, po. Entonces quizás está Claro. relacionado con eso también, no sé. Sí, de hecho, como decía en la diapo, es hereditario, hay que tener claro eso. Tienes que tener claro también el tema de la actividad física, tu estilo de vida, ya evitar el sedentarismo, la obesidad también. Son factores que influyen bastante, pero por eso tienes que empezar a evaluar cómo está tu movimiento, ya que sea lo más funcional posible, y la parte muscular, que es lo más importante, que es lo que uno trabaja y es lo que te va a estabilizar en realidad. Vale, profe. Sí, Sí. pues el músculo compensa mucho en muchos tipos de lesiones. Sí, pues entonces hay muchos, por eso existen tantos síndromes, Ujú. ¿ya? Síndrome de tanto, o del manguito rotador, síndrome de otra cosa. Entonces, como que síndrome es el diagnóstico médico, pero tú al evaluar son muchas cosas, ¿ya? Pero lo más difícil es, por lo menos yo trabajo así, es buscar un poco la causa de eso, porque tú al final tienes un síntoma o un dolor, pero eso fue una consecuencia de algo. O Ujú. sea, tú llegaste a un dolor de rodilla, pero ¿qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Será la rodilla realmente o es un problema de tu cadera que generó un dolor de Ujú. rodilla? Claro. Entonces ahí nos vamos en otra volada y ahí salimos un poco del manejo local, porque hay que evaluar sí o sí las articulaciones distales o adyacentes. Sí o sí, no, no, no. Y a veces el kine o nosotros, ustedes pecamos de solo enfocarnos en donde le duele a la persona.
Y capaz que ahí no es el problema, porque ahí está el síntoma nomás. Puede Sí. ser muchas cosas. Entonces ahí está el desafío de buscar un poco la problemática, y eso se maneja mucho en traumatología o en disfunciones musculoesqueléticas. Gracias, profe. Muchas gracias. Ya para finalizar, reitero nuestra gratitud a nombre nombre personal y a nombre de cada uno de los estudiantes presentes hoy día y de quienes no pudieron estar y van a poder ver la grabación, ¿cierto? Para el kinesiólogo don Roberto Soto por todo lo compartido, su experiencia, ¿cierto? Tanto en la cátedra anterior como hoy día, ¿ya? Y no me cabe duda de que lo que ha compartido con nosotros hoy día va a ser un elemento importante para el proceso de formación de cada uno de nuestros estudiantes. Así que nuestra gratitud para contigo, ya la disposición y la voluntad siempre estuvieron, ya, y eso habla muy bien de la calidad profesional y humana, sobre todo para colaborarnos a nosotros, ¿ya? Gracias, Bernardo. Igual a los chicos por escuchar. Espero que algo haya aportado. Dejo abierto también cualquier cosa que se contacte contigo. Si tienen alguna otra duda, yo estoy materia dispuesta, mientras se pueda. Pero esa es la idea de empezar a complementar, trabajar en equipo, no ser tan individualista, y es lo que se está viendo en la práctica y es lo que van a ver ustedes de aquí en adelante, y es lo que tenemos que potenciar para el bien del trabajo en equipo, de esta alianza terapéutica y el trabajo y cumplir los objetivos de los pacientes. ¿Ya? Así que agradecido igual. Me cuesta esta modalidad porque yo soy bien de movimiento, entonces la parte presencial se me acomoda, yo ando moviendo rayos, entonces es difícil, por eso como que, no, pero espero se haya entendido. A veces me acelero, pero yo creo que aclaramos algunas dudas, y es como lo que se ve más en la práctica clínica. Claramente hay muchas otras lesiones más específicas, pero es lo que uno ve constantemente, por lo menos nosotros, y es eso. Así que muchas gracias. Estamos materia dispuesta, así que no hay problema. Fantástico, muchas gracias a ti, Roberto, un abrazo grande a la distancia por todo lo compartido, ¿ya? Y también para quienes también estuvieron presentes hoy día, ¿ya? Dale. Dentro de lo que queda del día, les deseo buena jornada a todos, ¿ya? Y ya estamos próximos a descansar, así que eso. Buenas tardes para todos y nos vemos ya en las próximas cátedras. Chao, Roberto, un abrazo para ti. Chao, igual. Muy bien. Gracias. Saludos. Chao. Chao. Nos vemos. No, muchas gracias. Chao. 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 Chao, nos vemos.